Nunca olvidaré el día que compré aquel pequeño garaje box por $5. No era la primera vez que hacía algo impulsivo. De hecho, mi vida estaba llena de esas decisiones que parecían tontas en el momento pero que, de alguna manera, terminaban definiéndome. Estaba caminando por un mercado de garajes, uno de esos que se instalan los fines de semana en las afueras de la ciudad, donde la gente vende desde muebles rotos hasta cajas de herramientas oxidadas. Entre todo ese desorden, un hombre mayor sostenía un cartel que decía Garage Box $5, lo que encuentres dentro es tuyo. Me reí. $5. Eso apenas cubría un café decente en cualquier parte de la ciudad. Pero había algo en la forma en que el hombre movía la cabeza, casi como si supiera algo que yo no, que me hizo detenerme. La curiosidad me venció. ¿Qué tiene dentro?, pregunté, tratando de sonar casual. Lo suficiente para que valga la pena, respondió él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero cuidado, algunas cosas se sienten vivas. Me encogí de hombros y saqué los $5. No era como si tuviera algo que perder. Firmé mentalmente el contrato tácito, lo que fuera que encontrara, sería mío. Al abrir la puerta oxidada del garaje box, un olor extraño me golpeó primero. Era una mezcla de polvo viejo, aceite y algo más. Algo dulce y húmedo que no podía identificar. Dentro, todo estaba oscuro, pero mis ojos se adaptaron rápidamente. El suelo estaba lleno de cajas amontonadas, muebles rotos y herramientas que parecían de otra época. Y allí, en un rincón, algo se movió. Al principio pensé que era un ratón, pero no. Lo que vi fue un par de ojos verdes brillantes que me miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Un pequeño gato, negro con un parche blanco en la cara, estaba acurrucado detrás de una caja de cartón. Su cola se movía nerviosa, y sus orejas, hacia atrás. «Hola, pequeño», susurré, acercándome lentamente. No sabía por qué, pero algo en él me hizo sentir una conexión inmediata. El gato no huyó. Me observaba con cautela, y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Algo me dijo que no podía simplemente dejarlo allí. Sin pensarlo demasiado, saqué una pequeña manta que tenía en la mochila y lo envolví cuidadosamente. El menino se relajó apenas un poco, y pude sentir su respiración rápida sobre mi mano. Lo llevé a casa, y durante el camino no hizo ningún sonido. Solo se acurrucaba más cerca, como si entendiera que estaba a salvo por primera vez en mucho tiempo. Al llegar, lo dejé sobre el sofá y me senté a observarlo. No podía apartar los ojos. Había algo en su mirada que parecía humano. Durante los días siguientes, descubrí que aquel gato no era un gato común. Tenía un comportamiento extraño y sorprendentemente inteligente. Aprendió mi rutina en menos de una semana. Cuando me levantaba, cuando preparaba café, e incluso cuando necesitaba que alguien me escuchara. Era como si supiera exactamente cuándo aparecer para acompañarme. Una noche, mientras trabajaba en la computadora, escuché un ruido extraño proveniente del garaje. Me levanté para investigar y vi algo que me dejó sin aliento. El gato estaba parado frente a la puerta de mi antiguo garaje box, mirando fijamente hacia adentro. Algo en su postura me decía que había encontrado algo. Me acerqué, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Con un movimiento ágil, el gato empujó una pequeña caja que había estado escondida bajo unas tablas de madera. La caja cayó al suelo con un golpe sordo, y al abrirla, descubrí un montón de objetos antiguos. Fotos en blanco y negro, cartas amarillentas y un medallón con grabados que no reconocí. Pero lo más sorprendente no era eso. Entre las cartas, había una nota escrita a mano, fechada hacía más de 50 años, que decía: «Si alguna vez alguien encuentra esta caja, cuide de este pequeño amigo. Él ve más de lo que creemos». Me quedé helado. El gato me miró, como si esperara mi reacción, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creerlo. ¿Era posible que aquel pequeño animal hubiera estado protegiendo algo durante tanto tiempo? ¿Qué hubiera elegido precisamente el momento correcto para mostrarme esto? Desde aquel día, el gato y yo nos volvimos inseparables. Le puse el nombre de Sombras, porque parecía moverse entre la realidad y algo más, siempre silencioso pero profundamente presente. Cada vez que lo miraba, sentía que había un misterio oculto en él, algo que iba más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Pero la historia no termina ahí. Lo que Sombras hizo después me cambió la vida de formas que nunca hubiera anticipado.
Pasaron unas semanas, y Sombras no dejaba de sorprenderme. Cada día traía algo nuevo. A veces un objeto escondido que parecía insignificante, otras veces su mirada intensa me hacía sentir que entendía cosas que yo apenas podía imaginar. Empecé a notar patrones en su comportamiento, pequeñas señales que parecían guiarme hacia algo más grande. Una noche, mientras dormía, escuché un maullido insistente. Abrí los ojos y lo encontré sentado sobre el escritorio, mirando la ventana con los ojos brillantes. Me levanté, y él salió corriendo hacia el garaje box. Algo dentro de mí me impulsó a seguirlo, aunque no sabía por qué. La puerta del garaje estaba cerrada, pero Sombras comenzó a arañar con insistencia hasta que pude abrirla. Dentro, el lugar parecía distinto. El polvo flotaba en el aire con una luz que entraba desde el pequeño ventanuco, y allí, en el centro del piso, había una caja nueva, diferente a la primera. Sombras la miraba como si esperara que yo hiciera algo. Con cuidado, me acerqué y levanté la tapa. Dentro no había fotos ni cartas, sino un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. La portada estaba grabada con un nombre, Diario de un guardián. Abrí las primeras páginas y encontré descripciones detalladas de un gato negro con un parche blanco, que había protegido secretos importantes durante generaciones. Cada entrada relataba cómo guiaba a personas hacia cosas que necesitaban encontrar, a veces objetos, a veces momentos de claridad en sus vidas. No podía creer lo que leía. Todo coincidía con Sombras, su manera de moverse, su instinto para encontrar cosas ocultas, su silencio casi humano. Era imposible que todo esto fuera casualidad. Cada página hablaba de confianza, paciencia, y de cómo los gatos guardianes podían percibir más allá de lo visible. Fue entonces cuando noté algo extraño, unas marcas de garras en la última página, formando un pequeño mensaje que parecía escrito por él. Las palabras no eran claras al principio, pero después de observarlas un rato, entendí: confía en mí. Lo importante aún está por descubrir. Ese mensaje me heló la sangre. ¿Cómo podía un gato dejar algo así? Sentí una mezcla de miedo y emoción, como si estuviera a punto de entrar en un mundo que no entendía del todo. Los días siguientes fueron aún más intensos. Sombras parecía presionarme suavemente, llevándome a lugares que nunca había explorado. Un día me llevó al sótano de mi edificio, un lugar que había estado cerrado por años. Allí, detrás de un viejo mueble cubierto de polvo, encontré un agujero en la pared, lo suficientemente grande para pasar. Dentro, una pequeña habitación secreta. Mi corazón latía con fuerza. No podía explicar cómo Sombras había sabido de su existencia, ni cómo había esperado pacientemente hasta que yo estuviera listo. Dentro de la habitación, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero en el centro, sobre un pedestal, había un objeto que brillaba tenuemente. Un medallón idéntico al que había encontrado en la primera caja, pero este tenía un grabado diferente. El grabado decía: el que cuida, protege. El que ama, descubre. Sombra se acercó, se frotó contra mi pierna y maulló suavemente, como si me dijera: ahora es tu turno. Sentí una conexión tan profunda con él en ese momento que supe que no estaba solo. Sombras no era solo un gato, era un compañero, un guía, un amigo que había llegado a mi vida para enseñarme algo que no entendía del todo, pero que estaba dispuesto a descubrir. Esa noche, mientras sostenía el medallón en la mano, recordé la primera vez que lo vi. $5 por un garaje box. Nunca imaginé que esa decisión impulsiva me llevaría a algo tan extraordinario. Me senté en el suelo, con Sombras acurrucado a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no podía explicar. Pero el destino tenía más sorpresas guardadas. Apenas una semana después, mientras revisaba el cuaderno de diario de un guardián, noté que algunas páginas parecían arrancadas, como si alguien hubiera querido borrar parte de la historia. Sombras, sentado sobre la mesa, me miraba fijamente, sus ojos verdes brillando en la oscuridad de la habitación. Entonces comprendí: había un misterio más grande, algo que todavía no estaba listo para revelar. Esa misma noche, escuché un ruido extraño en el pasillo. Al asomarme, vi a un hombre parado frente a mi puerta, con una expresión seria y preocupada. No sabía quién era, pero algo en su mirada me puso en alerta. Antes de que pudiera reaccionar, Sombra saltó del sofá y se interpuso entre nosotros, con la espalda arqueada y el pelo erizado. El hombre se detuvo, sorprendido. «Ese gato», murmuró.
Siempre aparece en los momentos correctos. No entendía nada. Sombra se acercó a mí, como si lo entendiera, se acurrucó a mi lado, transmitiéndome una sensación de seguridad. El hombre suspiró y se alejó lentamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche comprendí algo fundamental. Sombras no solo había entrado en mi vida por casualidad. Todo había sido parte de un plan que yo apenas comenzaba a entender. Cada objeto, cada caja, cada mirada era una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y mientras lo observaba dormir plácidamente sobre el medallón, supe que lo que me esperaba no sería fácil, pero sería profundamente transformador. Al despertar, sentí una energía diferente. Sombras estaba a mi lado, y por primera vez en años, sentí que no estaba solo en el mundo. Había un vínculo que iba más allá de lo físico, algo casi místico. Era como si ese pequeño gato hubiera llegado a mi vida para enseñarme a ver lo invisible, a confiar en lo inesperado y a descubrir que incluso las cosas más ordinarias, como un garaje box por $5, podían cambiar tu destino para siempre. Pero el verdadero giro aún no había llegado. Sombras estaba guardando su mayor sorpresa, algo que no solo me dejaría sin palabras, sino que también revelaría por qué había sido elegido para este extraño viaje de misterios y secretos. Los días que siguieron fueron intensos. Cada vez que miraba a Sombras, podía sentir que algo estaba por suceder. El gato parecía más alerta, más concentrado, como si supiera que yo aún no entendía todo. Comencé a revisar cada página del diario de un guardián, buscando pistas, tratando de encontrar un patrón que me ayudara a comprender qué era lo que Sombras quería mostrarme. Una tarde, mientras revisaba la caja original del garaje, noté un pequeño compartimento que no había visto antes. Era tan discreto que fácilmente podía pasar desapercibido. Con cuidado lo abrí y encontré un sobre amarillo, arrugado por el tiempo. Dentro había una fotografía antigua, un hombre sonriente con un gato negro a su lado, idéntico a Sombras, posando frente a un garaje que parecía exactamente igual al que yo había comprado. En la parte posterior de la foto estaba escrita una frase con letra temblorosa: el guardián siempre encontrará a quien lo necesite. Cuida, protege y enseña. Mi corazón se aceleró. Sombras estaba justo frente a mí, frotándose contra mi pierna. Era como si me estuviera diciendo: esto es solo el comienzo. Esa noche, algo extraordinario ocurrió. Mientras dormía, escuché un maullido insistente y me levanté para encontrar a Sombras mirando fijamente hacia la puerta del patio trasero. Seguí su mirada y vi que una pequeña luz parpadeaba detrás de unos arbustos. Salí al jardín y encontré una caja metálica, cubierta de tierra y hojas secas. No sabía quién la había dejado allí ni por qué, pero algo me impulsó a abrirla. Dentro, había un montón de cartas, fotos y documentos antiguos, todos relacionados con gatos que, al igual que Sombras, habían sido guardianes de secretos a lo largo de los años. Algunos relatos hablaban de rescates milagrosos, de objetos perdidos que cambiaban vidas, y de personas que encontraban dirección y esperanza gracias a estos animales extraordinarios. Entre los documentos, había un diario más pequeño, encuadernado en cuero oscuro. Lo abrí y, para mi sorpresa, Sombra saltó sobre mis piernas y comenzó a empujar las páginas con su patita. Era como si él mismo me guiara hacia lo que debía leer. Cada página relataba historias de gatos que, por generaciones, habían protegido familias, ayudado a personas a encontrar respuestas en momentos de desesperación y enseñado lecciones sobre paciencia, amor y confianza. Me di cuenta de algo que hasta entonces no había entendido del todo. Sombras no solo estaba aquí para mí. Él era parte de una línea de guardianes, y yo había sido elegido para recibir su guía. Todo lo que había sucedido, desde el momento en que compré aquel garaje box por $5, hasta los objetos y cartas que había encontrado, era parte de un plan mayor que conectaba vidas a través del tiempo. Los días se convirtieron en semanas, y cada día traía nuevas revelaciones. Sombras me llevaba a lugares inesperados, un viejo parque donde encontramos una caja con juguetes antiguos, un cobertizo abandonado lleno de fotos de familias que habían recibido la ayuda de gatos guardianes, e incluso la biblioteca del pueblo, donde descubrimos diarios olvidados de personas que, sin saberlo, habían sido tocadas por estas criaturas mágicas. Pero lo más sorprendente ocurrió un día lluvioso, mientras caminábamos por un callejón detrás de la tienda de antigüedades. Sombra se detuvo frente a una puerta vieja y arañó con insistencia. Empujé la puerta y encontré un sótano secreto lleno de objetos antiguos, relojes detenidos,
cartas sin abrir, y un mapa que mostraba la ubicación de los Gerachis que, a lo largo de los años, habían guardado secretos similares al mío. Allí, frente a todos esos objetos, comprendí la magnitud de lo que tenía en mis manos. Sombras no era un gato cualquiera. Él era un guardián de historias, de secretos y de milagros escondidos. Cada acción que había tomado, cada caja que me había mostrado, estaba diseñada para enseñarme algo más grande. A confiar, a cuidar, y a ver la vida de una manera diferente. Esa noche, mientras lo observaba dormir acurrucado sobre mi pecho, sentí una gratitud profunda. Había llegado a mi vida en el momento perfecto, guiándome, enseñándome y protegiéndome sin pedir nada a cambio. Recordé la primera vez que lo vi en aquel garaje box por $5 y comprendí que lo que parecía una decisión trivial había sido el inicio de algo extraordinario. Y entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. Mientras revisaba los documentos del sótano secreto, encontré una carta dirigida a mí, escrita con una caligrafía antigua y elegante. Has sido elegido para continuar la línea de guardianes. Cuida, protege y enseña. Sombras no es solo un compañero, es tu guía y tu maestro. El mundo está lleno de secretos que esperan ser descubiertos, y juntos, encontrarán aquello que otros no pueden ver. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo tenía sentido. Cada objeto, cada caja, cada misterio, había sido parte de un camino que me enseñaba a abrir mi corazón y mi mente. Sombras no solo me había cambiado a mí, estaba cambiando la forma en que veía la vida, los secretos y la magia que se esconde en lo cotidiano. A partir de ese momento, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sombras y yo éramos un equipo, unidos por un destino que trascendía tiempo y espacio. Y aunque aún había misterios por descubrir, sentí una paz inmensa, una certeza de que no importaba lo que sucediera, no estaría solo. El gato se acurrucó sobre mi hombro y, por primera vez, sentí que entendía perfectamente su mirada. No había palabras, solo comprensión y confianza. Lo que había comenzado como una simple compra de un garaje box por $5 se había convertido en la experiencia más extraordinaria de mi vida. Con Sombras a mi lado, supe que podía enfrentar cualquier misterio, cualquier desafío, y que juntos, continuaríamos descubriendo secretos que cambiarían vidas. Porque a veces, las cosas más pequeñas, como un gato, un garaje box o un medallón olvidado, pueden tener un impacto más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Y mientras lo miraba dormir esa noche, supe con certeza que había encontrado algo que muchos pasan la vida buscando. Un amigo, un guardián y un maestro, todo en uno. Sombras ronroneó suavemente, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Pasaron los meses, y la vida con Sombras se volvió una rutina mágica. Ya no era solo un gato, ni yo solo un dueño. Éramos compañeros de aventuras, guardianes de secretos, exploradores de lo invisible. Cada día traía pequeñas sorpresas. Una carta olvidada aquí, un objeto escondido allá, y siempre, la sensación de que estábamos cumpliendo algo más grande que nosotros mismos. Una tarde, mientras caminábamos por el parque donde todo había comenzado, me detuve a mirar a Sombras. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz del sol, y por un instante, sentí que podía leer sus pensamientos. Habíamos descubierto tanto juntos, pero aún quedaba mucho por aprender. Sin embargo, no sentí miedo ni incertidumbre. Solo confianza. Recordé cómo todo empezó. $5, un garaje box viejo, y un pequeño gato asustado. Nunca hubiera imaginado que aquella decisión aparentemente insignificante cambiaría mi vida por completo. Y sin embargo, allí estaba la prueba. Sombras a mi lado, ronroneando suavemente, guiándome, enseñándome, y recordándome que lo extraordinario a veces se esconde en lo cotidiano. Me agaché, lo acaricié, y él frotó su cabeza contra mi mano. Era como un pacto silencioso, un recordatorio de que, aunque el mundo puede ser caótico y confuso, siempre hay luz, siempre hay esperanza, y siempre hay milagros esperando a ser descubiertos. En ese momento comprendí algo fundamental. No se trata de encontrar grandes tesoros ni de cumplir hazañas imposibles. A veces, el verdadero milagro es la conexión, el cuidado y la confianza compartida con alguien, o algo, que llega a tu vida para cambiarla, enseñarte y acompañarte. Sombras no solo había hecho eso por mí, había dejado una huella imborrable en mi corazón. Y mientras caminábamos juntos hacia el atardecer, con la brisa jugando entre nuestras sombras, supe que jamás volvería a ver la vida de la misma manera. Porque aquel gato, que encontré en un garaje box por $5,
No solo había salvado mi curiosidad y mi corazón. Me había enseñado a ver la magia en lo pequeño, la belleza en lo inesperado y el poder de un amigo verdadero. Sombras ronroneó, yo sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, entendí que lo que parecía un simple accidente era, en realidad, el inicio de un destino maravilloso. Un destino en el que los secretos son descubiertos, las vidas son transformadas y la bondad se encuentra en los lugares más insospechados.